Gloria a Dios. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo número 3. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén. Lo tenemos, mis amados. Amén. Vamos a esperar que le pasen la Biblia a nuestros hermanos y vamos a estar en pie, amados, para así darle lectura a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Felicitamos a todos los hermanos. Amén. Aleluya. En esta hermosa noche todos sean preciosos, hermosos. Aleluya. Mi alma alaba, empezando por mi esposa, que sea. Aleluya. Eso es algo hermoso y bello. Y estamos contentos. Así que a todos los hermanos jóvenes, amén, damas y caballeros, sean preciosos en la presencia de Dios. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo número 3. Y dice así la palabra de nuestro trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia que está en victoria dice: amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo voy a repetir. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Padre santo y Padre bueno, tú que estás en los cielos, en tu trono de gloria, y a tu diestra sentado contigo tu Hijo amado Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, mira, Dios mío, esta parte de mi testimonio que voy a testificar, Señor, lo que van a escucharlo a través de este audio, de esta grabación, y los que estamos aquí, Señor, que podamos aumentar nuestra fe en lo que esperamos que nuestros familiares, nuestros amigos sean salvos. Dios mío, aumenta nuestra fe, Señor, a través de este testimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese. Aleluya. Vive Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como todos, amados, ¿verdad? No le voy a decir mi nombre, pero me llamo hermano Carlos, porque los que están grabando, el hermano Carlos Figueroa. Amén. Dios me ha dado el privilegio de poder estar aquí, amado, juntamente con usted. Estar aquí ha sido un tramo bastante largo. Amén. Yo crecí, nací en Puerto Rico en el año 86, amado, en la ciudad de Río Piedra. Allí crecí, amado, en un residencial público. Aleluya. Cuando crecí, nací y ya mis padres, amén, mi mamá le servía, llevaba mucho tiempo sirviendo al Señor, alrededor de 47 años en el Evangelio. Aleluya. Mi papá, ya de cuando empecé a tener uso de razón, mi papá servía a Cristo, amado. Pero a pesar de todo eso, hubieron cosas que marcaron mi vida. Amén. Yo venía con un propósito santo de Dios. Amén. Y desde que yo era pequeño, aún desde el vientre de mi madre, amén, el diablo siempre quiso como que matarme. Siempre estaba buscando la forma y la manera de quitarme la vida. Amén. Me recuerdo que mi mamá me contaba, aleluya, que cuando ella estaba para darme a luz, poderoso Dios, el Señor le habló. Amén. Ella estaba tenía muchos problemas para mi parto. Aleluya. Y ella la estaba atendiendo un médico específico. Y el Señor le habló a ella y le dijo: este doctor que está aquí te va a atender. Pero este doctor está aquí con un propósito. Porque este doctor quiere ver la primera mujer que muera en un parto. Y él quiere ver, él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú mueras en ese parto. Porque él quería ver una mujer morir. O sea que este hombre venía con una misión. Mi mamá comienza, ¿verdad? Comienza a dar la luz. El problema es que cuando ella pues estaba empujando al muchacho, yo me quedé, amado, estaba el cordón umbilical lo tenía atascado en el cuello y no podía salir. Y el médico tomó su mano y volvió a introducirme dentro del vientre de mi madre, hermano. Mi mamá me dijo que dio un grito y que en esos momentos ya se fue. Y ella podía ver cuando el Señor, amado, cuando ella salía, ya veía a las enfermeras corriendo, todo, ella se salió de su cuerpo, ya veía todo lo que estaba pasando alrededor. El corre, las enfermeras. Y ella dice que ella salió de su cuerpo y se paró en la ventana del hospital.
Y dice que el Señor venía, ella podía ver al Señor, lo único que no podía ver era su rostro, pero ella sabía que era Él, pero no podía ver su rostro, era un resplandor muy grande. Aleluya. Y dice que cuando el Señor llegaba donde ella sabía que el Señor le iba a buscar y que iba a morir. Pero ella le dijo estas palabras al Señor: si yo muero, ¿quién va a criar mis hijos? Porque mi papá en ese entonces todavía estaba en la cárcel, se entraba y salía de la cárcel, usaba droga. ¿Quién iba a cuidarlos como ella quería hacerlo? Y dice que Dios la devuelve al cuerpo, amado, aleluya. Y pues Dios le da la bendición de que el médico se quedó con las ganas, aleluya, de que mi mamá muriera. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Poderoso Dios. Cuando Dios tiene un plan con alguien, amado, Dios, amén, no va a haber nadie que pueda cambiar lo que Dios va a hacer. Amén. El diablo podrá, amado, tratar de meter su mano, pero cuando Dios decide que va a hacer algo, amado, Dios lo hace. Y de ahí en adelante, amado, aleluya, crecí en ese residencial público que lo que se movía era droga, prostitución, muerte, la gente se mataba unos a otros. Bueno, yo crecí en un lugar, en una tierra de nadie, pero en aquel lugar mi mamá se encargó de instruirme en el Señor. En aquel lugar, en aquel apartamento, amén, de 2 cuartos donde vivíamos, éramos literalmente 6 allí, durmiendo, amados, todos en un cuarto, más que mi mamá y mi papá dormían separados, los demás dormíamos en un cuarto. Amén. En aquel lugar empezamos, amén, a crecer, y mi mamá nos llevaba a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y mi papá entonces se convierte al Señor, amado. Mi papá se convierte a Cristo, aleluya. Y en ese periodo, amado, cuando mi papá se convierte, no duró mucho tiempo, porque pues él estaba infectado con el virus del VIH. Amén. Y mi papá muere, amado, y aquello creó en mí una raíz de amargura, porque a mi mamá nos ponía a orar, y nosotros ayunamos desde pequeños, de pequeñitos. Mi mamá nos ponía a orar, a ayunar todo, hasta el niño de teta tenía que ayunar. Así fuera una hora sin seno. Y mi mamá nos ponía a ayunar, amado, y nos ponía a orar y para que Dios sanara a mi papá, porque mi mamá no nos quería criar con un padrastro. Pero, amado, a veces las cosas de Dios no las entendemos, pero Dios para todo tiene un plan. Y mi papá muere en el 94, yo apenas cumplía los 8 años. Crecí sin ese afecto. Tuve un padrastro, pero, ¿verdad?, no tenía ese afecto que yo quería. O sea, mi papá no tuvo un papá que fuera conmigo a una graduación, no tuve un papá que me aconsejara, no tuve un papá que cuando yo hiciera algo mal me corrigiera. Amén. Aquello creó en mí como una rebeldía, que ya sobre los 12 años, 13 años, me escapaba de mi casa y me iba. Y estaba con malas juntillas, amado, y aquello me endureció, porque yo quería buscar a alguien que me diera el mismo amor que yo necesitaba de mi papá, pero no encontraba. No hallé a nadie, me sentía solo y comencé a rebelarme contra Dios. No quería saber nada de Dios. Mi mamá nos llevaba a la iglesia y yo le doy gracias a Dios porque mi mamá nos obligó a ir a la iglesia. Y porque mi mamá nos sentaba en el banco y yo le decía, no quiero entrar, y ella me dejaba afuera ahí. Y yo pues velaba, y cuando velaba que ella se gozaba en el culto, me escapaba, alaba. Y cuando antes que se acabara el culto, llegaba y estaba ahí sentado. A su nombre, gloria. Aleluya. Y mira cómo el Dios, amado, Dios me guardó, porque yo me iba a andar ahí por el caserío, por el residencial, como por allí andaría, a bandolería. Y mi mamá en el culto me hacía sentado afuera. Pero yo no quería saber nada, no quería que me identificaran como cristiano. En la iglesia estaba bien, pero en la escuela hablaba mal, escuchaba música mundana, me comportaba, cortaba clases, que yo no hacía. Porque yo no quería ver nada con Dios, con el Dios que no sanó a mi papá, con el Dios que no respondió a mis oraciones. Y a la edad de 13 años tuve una experiencia que me recuerdo que un día me dio una fiebre en la escuela y empecé a tener mucha fiebre. Y en eso mi mamá me recoge en la escuela y yo llego a la casa y yo duré muchos días, hermano, con fiebre. Y de momento empecé a quedarme doblado. No me podía enderezar. De tal manera que yo dormía, amado, me acostaba en la cama
Y cuando me acostaba tenía que dormir con los pies para arriba en la pared porque no podía enderezarme. Y aquello era un dolor, y pasaron así varios días hasta que mi mamá dice, mira, vamos a llegar al hospital porque ya no me podía enderezar, tomaba mucha agua, no sé ya lo que me estaba pasando, pero tenía mucha fiebre. Me llevan a un dispensario cerca allí. Cuando me llegan rapidito, el médico chequea y me dice, ¿qué te duele? Y yo, bueno, me duele esta área del estómago. Me empezó a hundir, y cuando me hundió le dije, sí, ahí me duele. Le dijo, tiene que llevarlo a emergencia porque eso puede ser el apéndice. Y ya yo llevaba ya como 3 o 4 días con fiebre y doblado, que no me podía enderezar. Y me recuerdo que me llevaron al centro médico Río Piedra. Y cuando estaba allí, amado, duré 5 días más. Ya le habían dicho que era el apéndice. El récord médico se perdió. No me querían atender. Yo era un menor, tenía 13 años y no me querían poner con los niños, me querían mandar con los adultos. Eso fue un problema, amado, el diablo metiendo su mano. Los médicos decían, no, es que él no puede ser un niño porque yo, pues, así como era tetel grande, así, pues ellos pensaban que yo tenía 18 años, yo mi mamá tiene 13 años. Y pasé todo ese proceso. Y al 5.º día es que me vienen a sacar el apéndice. Estuve 5 días con el apéndice reventado en mi cuerpo. Así que para los médicos era algo muy imposible que yo estuviera 5 días con el apéndice que se me reventó en el cuerpo. Todo ese líquido del apéndice lo tenía regado. Me puse bien flaco, la sangre se me comenzó a podrir, me estaba poniendo la piel, se me estaba poniendo amarilla. Después que ellos me hacen la operación, no se la puedo enseñar, pero mis hijos y mi esposa que me han visto cuando he estado sin camisa, usted sabe que hacen una operación así chiquititita. Yo tengo una así, parece que me sacaron un bebé por el estómago. Después que ellos me terminan de limpiar, de hacer todo, que me cosen, a los par de días, amado, comienzo a tener una bacteria en el cuerpo. Ellos deciden hacerme unos análisis, y en estos análisis me dieron unos líquidos que saben como a naranja, nosotros decimos china, con sabor a china. Y me daban unos líquidos que eso era bien espeso, blanco, y yo tenía que tomarme eso. Entonces ellos me metieron unos químicos por la sangre y me metieron a hacerme un CT scan, un escaneo completo, amado, en una máquina de resonancia magnética. Y mientras yo estaba allí metido, amado, ellos no sabían que la sangre se me había podrido. Amado, ellos tuvieron que, después que me cosieron, a los varios días tuvieron que abrirme de nuevo, cortarme los puntos y quitarme los puntos, abrirme a sangre fría. Aquello era un dolor, hermano. Cuando aquel médico me cortó los puntos de arriba y me metió los dedos así, me tiró, amado, yo di un grito. Pero el diablo disfrutaba eso. Pero mi mamá no paraba de orar. Y yo estaba en aquel hospital, amado, y aquello mi cuerpo se llenó de flema, de congestión. Tenían que darme una maquinita para yo respirar, para que mi pulmón, todo, hermano, yo estaba podrido por dentro. Aleluya. Y comenzaron a darme unos tratamientos que todo, yo empezaba a botar mucha pu, yo tenía que limpiarme. Me llevaban a una área bien baja del hospital que parecía un sótano. Allí me tiraban en una camilla. Aquel doctor, el enfermero, tomaba una casa y me metía los dedos, amado. Metía los dedos literalmente en el estómago para rasparme. Y me dijo, tienes que acostumbrar porque esto después te lo tienes que hacer tú. Hasta que ya el dolor ya no me... Yo me metí, amado, los 4 dedos para limpiarme, para sacarme y meterme unas gasas especiales, porque era tanta la porquería que botaba. Y yo digo, tenemos que dejarte eso abierto, no lo podemos coser, porque toda la porquería que este medicamento bota tiene que salir por ahí. Amén. Amado, yo terminé en una camilla, yo terminé en la cama en un hospital. Yo tenía que usar pañales para adultos porque era tanto, yo estaba tan destruido que yo no podía ni levantar, no me daba tiempo ir al baño. Una cosa, amado, y yo me avergonzaba porque imagínate, yo tan joven no me podía parar. De lo que me paraba de la cama a ir al baño, ya yo me había orinado y había hecho mis necesidades. Aquello fue bien doloroso, amado. Duré como alrededor de 2 meses en el hospital, pero nunca mi mamá dejó de orar. Nunca mi mamá dejó de orar. Y cuando los médicos decían que es imposible, que este muchacho haya estado 5 días con la apéndice explotada en el cuerpo, cuando Dios tiene un propósito. Pregúntale a un médico, si a ti el apéndice se te revienta ahora, tú tienes que ir al hospital, porque si no en 24 horas te mueres.
Alaba. Y cuando el diablo dijo, lo mato en 24 horas, Dios dijo, yo le voy a dar vida. Porque Dios, cuando quiere salvar a alguien, Dios lo va a salvar, amado. Aleluya, tenga fe, crea a Dios. Si usted está orando por su esposo, por sus hijos, amado, si usted está orando por un familiar, no importa cómo tú lo veas. Pasaron esos meses, me recuperé, me puse de nuevo gordito, yo tenía un pelo, yo ni me había recortado, yo tenía una melena de parecer un león, el pelo bien largo, amado. Me veía bien raro, bien flaco, todo chupado. Yo me miraba en el espejo así y mi hermana me dijo, yo estaba bien flaco, amado, con un cuerpo así como me puse bien delgado. Y empecé ese proceso, amado, de recuperación, me recupero, aleluya, y comencé de nuevo mis andadas, comencé de nuevo lo mismo. Comencé de nuevo, en vez de recuperarme y darle gracias a Dios porque Dios me había preservado la vida. ¿Sabes lo que yo hice? Volví con los amigos míos a fumar marihuana. Volví a escaparme de la escuela. Volví a hacer lo que no tenía que hacer. Entonces, Dios, amado, fue trabajando conmigo. Comencé a tocar la marihuana. De la marihuana comencé a probar pastillas. De las pastillas comencé ya a los 15 años. Ya yo tenía un vicio salvaje de cocaína. Ya yo me escapaba, yo robaba, yo lo que fuera, lo que dejaran ahí al lado se desaparecía. Porque ya yo estaba, amado, en la calle y pues así fue mi vida. Y me recuerdo que, aleluya, cuando empecé a tocar el vicio, fue algo bien malo. Porque el vicio me llegó tan profundo, amado, que yo llegué a un extremo donde tenía que hasta prostituirme. Y aquello, después que yo hacía todas las cosas que hacía, a veces me ponía a llorar. Porque yo no pensaba que yo iba a llegar a aquella condición. Pero en medio de aquello yo tampoco quería rendirme. Yo no quería, mi mamá me decía, busca a Cristo. Yo no quiero nada con Cristo. Yo maldecía a Dios, yo no quiero nada con Dios. Yo sentía que Dios me había quitado todo, que Dios me había, que mi papá se muriera y yo orara y no contestara. Dios me lo quitó todo, mi papá era mi todo. Y yo no quería saber nada de Dios. Que no me hablaran de Dios. Yo sí bajaba la cabeza, pero me entraba por un oído y me salía por otro. Yo no quería nada con Dios. Yo quería estar en la calle. Y así fui creciendo y me acuerdo que, hermano, comencé a tener accidentes de carro. Miren, yo tenía accidentes de carro que sin cinturón el carro chocó con un poste de luz. Y yo le di con la cabeza y el pecho, hermano, donde sale la bolsa de aire. La bolsa de aire no salió y yo no. Hermano, hubo algo que me aguantó dentro de aquel carro. Porque yo le di con la cabeza al cristal y yo no salí disparado, hermano, del carro, de lo rápido que íbamos. Y era Dios trabajando conmigo, era Dios tratando conmigo. Me acuerdo que en esa semana, con el que yo mismo ya había tenido el accidente, él después, él había estado preso. Y cuando salió fuimos a un lugar a buscar unas personas que eran del bajo mundo. Que pues cuando antes de caer preso, pues íbamos y hacíamos traqueteos y cositas así. Y me acuerdo que él salió de preso y fuimos a ese lugar que ya habíamos frecuentado él y habíamos ido. Él me había dicho, no, vamos a ir a fumar marihuana por ahí, a buscar unas mujeres. Porque el diablo siempre te va a poner engaño. El diablo siempre va a querer engañarte. Cuando él tiene una trampa, él te va a poner engaño. Él te lo va a poner todo fácil. Él te va a poner todo para que tú caigas en ella. Todo va a aparecer. Alaba. Y yo me acuerdo que él me dijo, no, tenemos unas mujeres ahí que nos vamos. Oiga esto. Y nos monté en el carro. Mi hermana me decía, no te montes con él. Él está caliente, lo van a matar. Y yo, fíjate de eso, que nos maten. Pero dígale que está a su lado. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. En el diablo no se juega. El diablo no es un monigote que tú lo tiras y le haces lo que... No, él es malo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Me acuerdo que llegamos a ese lugar, el Señor nos reprenda, llegamos a ese lugar y allí empezamos a interactuar y me dijo, tengo una mujer que anda ahí en el apartamento. Pero de momento le empezó a preguntar por una persona. Y cuando comenzó a preguntar por esta persona, todos los que bregaban con droga, hermano, aquello se paralizó. Aquello fue extraño porque yo podía ver las miradas de todo el mundo. Ya los rostros cambiaron. Y ellos empezaron a llamar por teléfono. Mira, no, que baja las herramientas. Yo decía, pero es que esta gente brega con droga. Esta gente no brega con herramientas, ni con palas, ni con picos,
ni con pulidoras, ni nada de eso para clavar clavos, ni nada de cuestiones de eso. Y yo entonces caí tiempo y yo, esta gente está mandando a buscar pistolas y rifles. Y yo de momento, hermano, me monté en el carro y escuché la voz de Dios. Yo no conocía la voz de Dios porque cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo estaba pendiente a salir del culto a hablar con los amigos. Yo estaba pendiente a salir del culto a enamorarme. No es que no se enamore en la iglesia, enamórese aquí. Pero lo primero es que usted busque a Dios, su reino y su justicia. Y yo iba a la iglesia porque yo quería ver. Llegaba una nena nueva, yo no iba a la iglesia, me escapaba. Pero cuando decía, mira, llegó una jovencita nueva de otro lugar, ahí estamos todos los buitres. Era como un tiburón cuando huele sangre. Y para eso era que yo iba a la iglesia. Me daban las clases bíblicas, lo mismo que Marisa hace con ustedes hoy. Me sentaban, yo iba ahí, me comía la galletita, me comía el juguito, pero yo no quería nada con Dios. Y como yo no llegaba a la iglesia y me sentaba, y sin importar, para salir de mi mamá, no conocía la voz de Dios, pero aquella voz me habló mientras yo estaba sentado en aquel carro y me dijo, sal de aquí. Hermano, yo empecé a temblar, mi cuerpo, aquello fue un cambio, mi cuerpo empezó a temblar, yo empecé hermano, una cosa, me dio un ataque dentro del carro, mis rodillas comenzaron a chocar unas con la otra y aquella voz hablaba en mi corazón y me decía, sal de aquí. Y yo decía, yo creo que tanta porquería que yo me estoy como volviendo loco, pero aquella voz me decía, sal de aquí. Y yo no la conocía, pero yo sé que era la voz de Dios. Aleluya, yo sé ahora que era la voz de Dios, que era el Espíritu Santo tratando conmigo. Aleluya. Y me acuerdo, amado, que yo no conocía aquella voz. Yo me daba miedo, yo pensaba que era yo, pero comencé a obedecer la voz que me hablaba. Oh, mi alma, yo siento a Dios aquí, Espíritu Santo, te amo. Yo no lo conocía, pero comencé a escuchar su voz. Y cuando escuché aquella voz, comencé a obedecerla. Me bajo del vehículo, le digo al que era cuñado mío, le digo, mira, brother, yo necesito que tú me saques de aquí. ¿Qué te pasa? Si aquí hay unas mujeres, estamos ya en la casa. Y yo le digo, no, yo no sé, sácame de aquí. Hermano, me dio una loquera. Me empecé a volver loco. Yo escuchaba aquella voz que me decía, sal de aquí, sal de aquí. Yo le decía que me saque y la voz sal. Y yo que me saque. Y él me dice, pues mira, vamos. Nos montamos en el carro, salimos a aquel barrio conocido como Las Monjas. Bueno, de monja no tenía nada, pero se conoce porque es un lugar que es como es una barrera, como entrar aquí y tiene muchas calles y eso se vuelve un laberinto. Y salimos, amado, y nos empieza a seguir un carro. Y yo le digo, mira hasta donde yo estaba, nos están siguiendo. Y él me decía, pero estaba, tranquilo, que ahí hay una pistola, ahí nos están siguiendo. Y yo le digo, mira, y hermano, no era que estaba loco, es que nos estaban siguiendo. Y yo veía que el carro se acercaba y me acuerdo que era un carro, un gran marquís blanco. Y yo veía que bajaban los cristales y miraban para adentro. Y yo le decía, nos están siguiendo, están mirando para adentro. Y él pensaba que yo estaba loco. Hermano, yo estaba loco. De momento él daba una vueltita, dobla, y cuando doblamos habían dos luces, se tenían que pasar dos semáforos. Doblamos el primero, unos segundos. Cuando llegamos al tercero, quedamos frente a un coliseo en Puerto Rico que le llaman el Choliseo, donde Bad Bunny dio el concierto. ¿Cómo se llama el concierto que dieron ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? Residencia. Que hizo una casita allí, pues frente a ese coliseo que le llaman el Choliseo en Puerto Rico. Yo quedé frente a la luz de ese lugar. Y yo estaba tan, bueno, una adrenalina. Yo, imagínate, escuchando aquella voz, la gente siguiéndome, yo tenía una adrenalina terrible. Yo estaba, hermano, yo me quité el cinturón y yo agarraba la puerta y él conducía y yo tenía la mitad del cuerpo fuera del carro. Yo decía, si yo, el primer tiro que yo oiga, me tiro del carro, aunque el carro me planta por encima y me parta por la mitad. Pero para mí nadie me va a quitar la vida. Mira, hermana, así fue. Él se para en el semáforo y yo le digo, me acuerdo, hermano, eran las 11 de la noche, 11:30 de la noche, enero 5 del 2005. Esa fecha nunca se me va a olvidar. No, jamás quiero que se me olvide. La tengo guardada en los anales de mi historia. Eso está escondido en mi corazón. Y me acuerdo que cuando él se detiene, yo le digo, mira, porque tú te paras y nos están siguiendo. Y es que
quedó, amado, mirando el teléfono. Me acuerdo porque entonces pues no eran los screen, eran unos telefonitos ahí que tú apretabas y para marcar, para guardar un contacto tenía que darle 3 veces al de arriba, porque tenía A, B y C en un mismo número. ¿Te acuerdas eso? Los más viejitos sabemos, esta gente lo que saben es de iPhone. Pero es la que así, tú le hacías, para decir Carlos, tenía que darle A, B, C al mismo número. Y yo le veo que él se queda en el teléfono, amado, estaba bien notado, se había metido un montón de pastillas de droga, y él se quedaba así, y yo no podía quedarme quieto. Y de momento, amado, yo miro, cuando miro hacia mi izquierda, es como que algo me impulsó la cara, hermano, y el carro estaba ahí con las pistolas por fuera. Hermano, cuando yo vi aquello, que yo vi que él se zafó el primer tiro, hermano, mire, yo bajé, salí de aquel carro, mire, pero corriendo, amado, yo nunca había corrido más rápido como ese día. Y aquel carro comenzó a disparar, y yo corría, y como una distancia, yo corrí de aquí a donde está el canal de baloncesto, al frente de la calle. Ya me tiré del carro. Cuando llego frente ahí, amado, sentí que me dieron, que este lado se me duerme. Este lado se me encogió y a los par de segundos, amado, me caí. Caí en el suelo y quedé mirando, caí como un pelotero cuando se roba la base, y quedé mirando hacia el mismo vehículo, amado. Yo veía cuando el carro seguían tirando. Hermano, aquello fue una escena que yo le voy a dar un consejo a este joven. Quédese dentro de la casa de Dios. No pruebe el mundo. Quédese aquí. Papi me está trayendo, obliga, mami me obliga. Es mejor que te obligue a venir a la iglesia, y no que tú tengas que obligar a tu mamá a ir a un hospital a verte o a una cárcel. Quédate aquí. Y yo veía aquello, Manuel, y yo veía como seguían disparándole al carro, amado, que yo estaba salvaje. Y yo, oiga bien, mi mamá me enseñó, era lo importante enseñar a los hijos la palabra, que cuando yo estuviera en un problema, yo clamara al Señor. Ella nos enseñaba, cuando tengas un problema, su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y me acuerdo que yo tiré en el piso, hermano, yo me caí en el piso, pero yo no me moví, yo me hice el muerto. Pero ahí yo nunca pensé en pedirle perdón, nunca le pedí perdón a Dios, nunca me arrepentí de los pecados. Lo único que le dije a Dios es, no permita que me mate. Escuche bien, yo acá, mano, mi hija todavía era pequeña, mi primera hija era pequeñita. Era papá, fui papá joven, a los 16 años ya yo era papá. Y había PlayStation y Nintendo y todo eso. ¿Para qué me gustaba estar en la calle? Y me acuerdo, amado, que yo lo único que le dije al Señor, no me dejes morir. Ten misericordia de mí. Y si me libras de esta, si tú me sacas de esto, si tú me libras de esto, porque no era la primera vez que me entraban a tiro. O sea, ya había nacido. La primera vez me tiraron con un AK-47, con un cuerno de chivo. Bueno, yo sentía las balas, yo sentía como daban en las paredes, amado, y la tierra, todo lo que me habían enviado para acá. Yo vivía en Nueva York con mi hermana, me habían enviado para el Bronx. Me apuntaron en la escuela, me salí por andar fumando marihuana. Me faltaban 2 años para graduarme de 4º año. Pregúntame si me gradué. Dejé la escuela, me vine para Puerto Rico. Esas 2 semanas de haber llegado a Puerto Rico, oye, Dios me guardó. Pasó el tiempo y tuve esta otra experiencia. Le dije, si tú me libras, voy a ir te prometo que voy el domingo para la iglesia. Porque lo primero que hacemos cuando estamos en un programa es prometer a Dios. Pero le voy a decir algo. Yo prometí y cumplí. Yo no le dije a Dios que me iba a convertir. Creo que es de las únicas veces que yo he prometido. Por ustedes, el pastor es de los que ¿qué? No promete. Pero esa vez prometí y cumplí. Hermano, yo vi que de momento el carro dio para adelante un poco y se quedó como parado y se quedaba. Yo sabía que ellos estaban mirando a ver si yo me movía. Y yo le decía a Dios, por favor, yo te prometo que voy a ir el domingo a la iglesia, pero no deje que el carro regrese donde estoy. No deje que el carro, no deje que llegue aquí. Hermano, la policía no llegaba. Aquellos 10, 15 minutos se volvieron una eternidad. Hermano, la policía no llegaba, no pasaba nadie. No pasaba nada. Era como que todo el tiempo ahí se me detuvo.
Y yo le decía a Dios, no permita que el carro regrese, porque si el carro vira donde yo estoy, yo sé que esta gente van a terminar, me van a tener que velar con la caja cerrada. Cuando el carro siguió, yo esperé, cuando ya yo no lo vi, me levanté, yo no podía caminar, yo todo este lado izquierdo de mi cuerpo estaba dormido, no podía caminar, tenía que cojear. Y me acuerdo que tratando de esconderme, me metí por una calle. ¿Usted sabe dónde yo terminé? En el mismo lugar de donde yo salí. Y cuando yo miro, yo veía todos los carros que pasaban. Y yo, hermano, me dio un ataque de ansiedad, de pánico. Yo me estaba desangrando, yo veía la sangre como que salía, hermano, una cosa bien mala. Vuelvo y salgo de ahí, llego caminando incluso y entro al parqueo de aquel lugar. El guardia de seguridad que había allí, cuando me vio, hermano, yo me acuerdo ese día, yo tenía un pantalón corto blanco. Porque yo iba a trabajar, pero me gustaba ir a trabajar bien vestido. Zapatito, bien acicalado. Y tenía un pantalón blanco, mi hermana porque botó aquel pantalón, pero si no, yo le hubiera enseñado a ustedes todos los boquetes que aquel pantalón tenía. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque muchos de esos disparos que me dieron, pero que fallaron, no fallaron porque quisieron, fallaron porque Dios no lo permitió. Porque si no, Sammy no hubiera nacido, ni Tetel. Con eso le voy a decir todo. Y aquel guardia me dice, por ahí estaban disparando, era como una ametralladora. Y yo me levanté la camisa y le decía, mira, yo no tengo nada, le di el número que llamaran a mi hermana. La ambulancia se fue a recoger a mi cuñado. Yo creía que mi cuñado la había. Yo dije, olvídate que este está ahí. Olvídate que este le volaron la cabeza en canto. Porque fue del lado del que dispararon. Hermano, le dieron un tiro. Y a mí me dieron los 8 fuera del carro. El diablo dijo, yo le voy a meter tiro a este por todos lados. Y Dios, hermano, tuvo misericordia a mí. Me acuerdo que me llevaron. La policía llegó, me estaba sentado en una esquina. Hermano, yo veía doble. Empecé como que entonces empezó a oscurecer y yo le decía al policía, yo me estoy muriendo. Hermano, mi corazón era como si me apretaran el pecho. Hermano, era un cara a cara con la muerte, con mi hermano. Yo empezaba a ver todo como se sombreaba, todo se oscurecía, amado. Y yo me iba ahí durmiendo y yo le decía a él, mira, me quedaba ahí, yo me estoy muriendo. Por favor, llévame al dentro. Y me decía, ¿no te gusta la calle? ¿Tú no quieres calle? Tú no quieres, porque el diablo después que te usa, te acusa. El diablo después que hace contigo lo que le dé la gana, se ríe de ti, se burla de ti. El diablo no es amigo de nadie. Y la policía que estaba para proteger y servir, pues, ese día, pues, se dejaron usar por el diablo. Yo les hablé malo. Mira cómo yo estaba, hablándole malo al policía. El policía ahí, te va a morir. Tuvo que llegar mi hermana de residencial público donde ella vivía hasta otro pueblo para ir a buscarme, para montarme en un carro que estaba dañado, que no prendía, pero que esa noche 2 hermanas mías que estaban apartadas, cuando se enteraron que me habían dado todos esos tiros, llegaron allí, bajaron, y había un amigo mío que muchos después lo mataron. Ese sí que lo mataron bien feo, porque con todo lo que yo andaba lo mataron. Pero no es que yo tenía suerte, es que era Dios. Pero a ellos también se les predicó, a ellos también se les dio una palabra y no escucharon la voz de Dios. Y él estaba fumando marihuana, porque con ese fumamos marihuana, hermano, cerramos el carro y hacíamos una cápsula. Cuando abríamos las puertas se veía todo el humo de todos los muchos que fumábamos. Me acuerdo que él estaba, mi hermana, él estaba enrolando, preparando un fil de marihuana, y él le dice a mi hermana, a ti no quiero matarlo, ¿cómo va a hacer? Sí, no, mira, pues me decía feo, mira feo, hay que buscar al feo. Pues yo feo de la tenía, pero me decían feo. Mira, hay que buscar al feo. Y yo le decía feo a él, ay, pues vamos a buscarle. Le decía, pero es que este carro está dañado. Este carro está envielado, el motor se fue. Y me acuerdo que mi hermana, Carla, bajó y le dijo, tú vas a prender ese carro en el nombre de Jesús. Alaba. Una impía. Alaba, que yo creo que está para la discoteca iba. Pero bajó papá, le dijo, tú vas a prender ese carro, prende ese carro en el nombre de Jesús. Hermano, el carro prendió, me buscaron, me llevaron al centro médico, me tiraron en el hospital. Él dijo, me tengo que ir porque la policía empezó a hacer preguntas. Se fue, parqueó el carro, de ahí ese carro terminó en un yunque. Y él decía, usted está loca, pero este carro está dañado, este carro no
puede correr. Usted, mire, usted botó la marihuana, botó todo. Es que cuando Dios se mete, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, amado. Y esto no es un cuento, esto yo lo viví. Y esto fue algo grande, amado. Dios se va a mover. Dios va a hacer lo posible, lo imposible posible. Dios remueve lo que tenga que remover, pero Dios va a salvar sus hijos. Dios va a salvar su casa. Dios va a salvar su familia. Solamente hay que creerle a Dios. No había más nadie, fue el único de todos mis amigos. Supuestos amigos, el único que fue a buscar. Me acuerdo que me metieron ahí, me llevaron ahí, hermano, me dieron unas cosas, pastillas, más pastillas para drogarme porque estaba dolorido, para verificar si yo tenía los plomos en el cuerpo. Y me acuerdo que tanta pastilla que me dieron me quedé dormido. Abrí los ojos y cuando abro los ojos a las 5:30 de la mañana, ¿quién usted cree que estaba al lado de la cama del hospital? ¿Quién está? Adivinen, que los geminos no entran al cielo, pero adivinen. ¿Quién estaba al lado de la cama del hospital? ¿Quién? Dios, pero ¿quién más? Mi mamá. No había más nadie. Y esa sentadita ahí esperando. Y yo le dije a mi hermana, no le diga a mami que me tirotearon, porque muchachos, esto va a matar a mami, porque mi mamá amaba a todos mis hermanos, pero me amaba mucho a mí porque yo siempre estaba pegado. O sea, no era que ella, mi mamá no hacía haciendo persona, pero yo era el más que la buscaba. Yo siempre estaba llevándomela para todos lados, voy para aquí, para allá, yo pendiente a ella. Me acuerdo que cuando abrí los ojos, amado, y yo la veo ya sentadita ahí, mirándome. ¿Está buena la calle? Y yo empecé a llorar. Mami, perdón. Tú sabes lo que uno le da. No, tranquilo, me dieron de alta. Y nos fuimos para... No me quise ir con ella, porque ella tenía planes de irme a la discoteca de la noche. Acabé de salir del hospital a las 5 de la mañana, tiroteo, y ayer en la noche estaba en la discoteca. Pero me amanecí, pero el domingo me fui para el culto. Amanecido. Me levanté y me fui. Pero después de ahí, hermano, mira, la pierna se me puso así de gorda, como un jamón. Y se me empezó a poner color púrpura. La gente me decía, mira, te va a dar una gangrena, te va a picar la pierna. Fíjate de eso, hermano. Yo estaba cojo así, metiéndome droga y no me importaba. Y pasó el tiempo. Empecé a caer más y más y más y más en la droga, más y 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 más. Empecé a tener, me dieron algunas pequeñas sobredosis, porque era afectado para la droga. No comía, pero me metía mucha droga. Y recuerdo que estaba en un lugar, me voy a reservar el sitio, pero estaba en un lugar, en otro residencial público, porque a mí me gustaba estar donde había droga. Si no había droga, yo no estaba. Y llegué allí, amado, para ir concluyendo. Y me acuerdo que empezaba a convivir con una muchacha, y en eso oigo un muchacho que hicimos una amistad y qué sé yo, y a él le entregaron una cocaína, y yo no sé cómo él vino y me la dio completa, y era raro porque él era vicioso, pero yo no lo vi de esa manera, hermano. Yo me ingerí toda esa cocaína que le dieron, yo me la eché por la mano y me la ingerí completa de una sola bajada. Me fui para la casa, hermano. Por la noche mi cuerpo en la cama brincaba, yo sentía que me jalaba para abajo, una cosa bien mala. Arrancaron y me llevaron al hospital, hermano. Me parece que me habían dado una cocaína con veneno, porque ninguna persona que se mete droga te va a regalar la droga, pudiendo meterse a él. Pero parece que lo querían matar a él, y él dijo, no, que lo maten a este que no esté aquí. Y yo como estaba, yo estaba como el pescado que estaba muriendo por la boca. Y el que estaba allí me atendió y me decía, tú eres joven. Hermano, yo lloraba, yo no sabía, yo me encerraba en un cuartito así pequeño, así, que era un bañito, y ahí lloraba con un cuchillo, me voy a quitar la vida, me voy a matar, lloraba. Pero tenía la solución cerca. Tenía a mi mamá que siempre me hablaba de Cristo, y el diablo, mátate. Mira cómo tú estás, ella te ama, porque el diablo es así, hermano.
cuarto, yo me estaba volviendo loco. Mi hermano, yo estaba toda la madrugada tirado en el piso mirando debajo de las puertas porque yo veía gente que venía a matarme. Hermano, yo dormía con un machete debajo de la almohada porque yo veía gente que corría por las puertas y no podía estar quieto y tú me veías toda la madrugada así, el que miraba yo por las ventanas y usted está loco. La mujer que yo veía me decía, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? Y yo, sí, tú estás de verdad, hermano. Yo duraba horas parado hacia una ventana porque yo veía que me iban a matar. Todo el que se me pegaba, yo decía, me va a matar, este me va a matar. Hermano, yo me estaba volviendo loco, los demonios me estaban atormentando. Hermano, yo veía las sombras cuando corrían, pero era una cosa bien mala. Pero tenía una salida, pero esa salida yo no la quería. Me acuerdo que un día mi mamá me dice, mira, yo te voy a enviar. Yo le dije un día a mi mamá, no puedo más, empecé a llorar por el teléfono, no puedo, no aguanto. Es que yo era bien malo, hermano. Yo no se lo deseo a nadie. Hermano, los demonios me atormentaban durmiendo. Me salían por las paredes. Hermano, yo estaba buscando salir de aquel infierno. Recuerdo que le dije a mi mamá, mira, yo no puedo más nada. De verdad, llorando, le dije, estoy cansado, estoy agotado. Hermano, yo tenía ya 18 años, hermano, yo estaba ya hecho pedazos. Y me recuerdo que ella me dijo, te voy a enviar con tus hermanos. Y a mis hermanos estaban en Conérico sirviéndole al Señor. Y yo, está bien, me voy a... Me puse bravo al principio y me dijo, ¿te montas en el avión o...? Te meto 4 palos aquí con la escoba. Porque te montas o... Si no te montas te van a terminar matando. ¿Sabe qué pasó con la persona con quien me dieron los tiros? A los 5 días lo mataron a él. Lo secuestraron. Y ese mismo día él me decía, me pidió perdón y me dijo, chico, cuidado, vete conmigo, llorando. Y yo, no, yo voy para allá. Me decía, no, dale, vamos para allá, que te traigo una cosa, a ver, una. Y yo que no, hermano, eso fue una pelea. Y él me decía, dale, vamos para allá, eso, hay un chavo. Y yo, yo estoy tiroteado. Por la noche, amado, él llamaba y él decía, me tienen en una barbería, me van a matar. Y yo vi a mi hermana corriendo, buscando de caserío en caserío, hermano. Aquello fue doloroso. Mi sobrina, que venció sin conocer a su papá, porque la calle no deja nada. Te va a ofrecer todo al principio: bachatita, merenguito, reggaetón, perreo, bebida, amistades. El diablo te va a poner todo. Como le dijo a Cristo, si todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Pero después que Él te da todo, Él viene en el momento y te lo arranca. A los 5 días pasaron, amado, que si esa noche yo me hubiera montado con Él fue que tuve el accidente de carro. Tuve 2 accidentes de carro. Uno huyendo de la policía y el otro por allá, borracho, el día de Nochebuena. Esa Nochebuena, embarató el carro. Al mes siguiente nos dispara. En ese mismo de los 5 días lo mata. Hermano, ya la muerte la teníamos en la espalda. Yo no sabía nada. Yo, pues, suerte, me salí con la mía. Pues no fue suerte. Me convierto. No sabía cómo había pasado las cosas. Pero yo nunca entendí cómo es. Mi hermana me dijo, yo nunca le dije nada a mami, pero mi mamá llegó al hospital. Porque mi hermana no le dijo nada. Pero el Dios que yo le sirvo ya le había dado aviso a mi mamá. Y mi mamá me dice, mira, aquella noche, unas semanas antes, alrededor de casi 2 semanas, de entre 2 semanas a un mes, antes de eso, Dios me levantó a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me levantó y me dijo, vas a ir a San Fernando, porque yo en ese tiempo vivía con mi hermano, y vas a ungir a Carlos, porque el ángel de la muerte lo tiene agarrado, lo está abrazando, y tú vas a ir solamente y lo vas a ungir. Y no había forma de que mi mamá me encontrara, hermana, porque yo me metía tanta cocaína que yo duraba 2, 3, 4 días, subía, me bañaba y me iba, subía, me bañaba y me iba, y no me encontraba nadie. No
No había forma de que mi mamá me encontrara. Y me acuerdo que un día yo conocí el sueño de Adán. Porque ese día, yo me recuerdo un día que estaba tan amanecido que yo me acostaba en la cama y me quedaba así mirando el techo. Y me metía pastillas, ron, marihuana, y no se me quitaba. Yo me metía tanta cocaína que yo me quedaba mirando el techo así. Y me recuerdo que ese día miré, hermano, y en segundo yo no me acuerdo de más nada. Ese día que yo me quedé dormido, que papá me puso a dormir como pusieron a dormir a Adán cuando le fueron a sacar a Eva. Jehová lo puso a dormir en el huerto y a mí me pusieron a dormir en medio de aquella cama. Y yo me quedé, mira, yo dormí como un bebé, madre. Yo no me acuerdo de lo que pasó, pero me acuerdo que mi mamá me dijo que estaba durmiendo. Ella entró al cuarto, cogió aceite, me ungió de la cabeza hasta los pies y le dijo: Señora, en tus manos está, ahí está, ahí está. La promesa que tú me diste, te la entrego en tus manos. Se fue. Después fue que ella me dijo eso, y a los par de semanas me dieron cosas bien. Y Dios estaba en control. Pero me lo dijo: Dios te libró, pero tú también tienes que hacer tu parte. Llegué y le dije a mis hermanos: rebelde, a mí nadie me va a predicar el evangelio. Que si a mí nadie me va a meter el evangelio ni por ojo, ni por boca, ni nariz. Yo me convierto cuando yo quiera y voy a la iglesia cuando yo quiera. Y mi hermano me dijo: mira, sí, tú vas a vivir en mi casa. Y yo: sí, en mi casa hay reglas. Número 1, aquí tú no puedes venir arrebatado. Número 2, aquí yo voy a la iglesia. Y número 3, un día aunque sea un día tienes que ir. Y yo, como me las quería que me las sabía, dije: no, yo voy el domingo. ¿Cuánto le gustan los domingos aquí? Y yo llegué. Y ese día el pastor estaba predicando un mensaje. Y aquel pastor predicaba y era como que él conocía mi vida. Alaba. Y al final yo terminando, yo me paro y yo le digo: dame a Cristo. Y ahí agarré a Cristo. He tenido alta, he tenido baja, he tenido problemas, he tenido lucha, he tenido caídas, he tenido todo. Pero yo no suelto a Cristo por nada. Agarré a Cristo de la mano, Él me tomó y me amó, me perdonó. Y hoy estoy aquí para decirte que Dios me sacó de la muerte a la vida. Y si lo hizo conmigo, lo hace contigo. Si lo hizo conmigo, lo hace con tus hijos. Siento el Espíritu Santo de Dios. Si sanó mis heridas. Y yo le decía, oraba y convertido, decía: yo nunca conocí a mi papá. Literalmente fueron pocos los años que lo tuve. Yo lo necesité. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no me dejaste estar con él? ¿Por qué mi papá nunca me enseñó a conducir? ¿Por qué mi papá no pudo recibir un abrazo? Mi papá no pudo ver sus nietos. Y yo vivía con esa agonía. Y me recuerdo que una vez mi mamá llegó y me sentó porque mi mamá había pasado lo mismo. Ella le preguntaba al Señor: ¿por qué no llevaste a mi esposo? Yo no quería criar a mis hijos sola. Y me acuerdo, hermano, cuando Dios quiere hablarte, Dios va a usar lo que tengas que usar. Si Dios tiene que usar un borracho, si Dios tiene que usar lo que sea, un animal, lo va a usar. Y me recuerdo que una tía mía le dice: Judith, yo tuve un sueño. Pero mi mamá tenía eso callado, yo no lo sabía. Me decía: Judith, yo tuve un sueño. Y yo veía a Machi. Mi papá le decía Machi porque era bien machito, bien mujeriego. Era. Y le dijo, yo lo veía y él estaba en una hamaca. ¿Sabes lo que son las hamacas, verdad? En una hamaquita, sentado. Y estaba bien bonito, bien lindo, bien gordito. Dios me había sanado. Pero hay un detalle. Tenía una cadena y estaba con una cerveza en la mano. Y nunca más lo volví a ver en una iglesia. Entonces yo no entendía por qué Dios decidió que mi papá muriera y salvarlo. Y yo viví con aquel dolor toda mi niñez, mi juventud. Y no lo entendí hasta que crecí. Y me di cuenta, hermana, que lo que Dios hizo fue ahorrarme problemas. Pero si te dejó sufrir, sí, pero ese sufrimiento fue leve.
Porque ahora yo me paro aquí y puedo estar tranquilo de que mi papá murió y está con el Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, pero imagínate yo aquí predicando, hermano, no por mi papá que está en la calle metiéndose droga. Si Dios no hubiera sanado, Marisa se hubiera perdido. Y yo estuviera aquí a lo mejor triste diciendo, wow, yo predico, pero mi papá está en el infierno. Pero Dios me dejó pasar por el dolor. Aquel dolor yo no lo entendía, pero Dios sabía lo que hacía. Me dolió, sí, me dolió, pero era para bien porque lo salvó. Me recuerdo que todavía no me había casado ni nada. Y yo empecé a llorar en el cuarto y le dije, Señor, perdóname, yo no sabía. Y yo viví mi momento contigo. Yo te maldecía tantas cosas que yo te decía. Y yo no sabía lo que tú estabas haciendo, amado. Porque a veces desconocemos los planes de Dios. No sabemos por qué Dios permite cosas en nuestra vida. Pero las permite para bien. Como dice su palabra. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Y me dijo con amor eterno, Carlitos, te amé. Jehová se manifestó, hermano. Se manifestó y te dice que ha amado. Y ha prolongado su misericordia. Hermano, el Señor sabe los planes que tiene contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Levante su mano y alabe al Rey. El que nos sacó de la muerte. Él sabe los planes que tiene contigo. Planes de bien y no de mal. Oh, el momento, hermano, de que dejemos de cuestionar a Dios y que le digamos al Señor, cumple tu propósito. Ay, ay, el Espíritu Santo de Dios se mueve, se mueve. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar tus heridas, Él quiere que tú le entregues tu alma, joven, que tú le entregues tu corazón. Apartado del Señor. No. Le hago este llamado a mis hijos, a los jóvenes que están experimentando lo que es afuera ahora y lo entiendo. Pero les doy un consejo, no solamente a mis hijos, sino a todos los jóvenes, porque yo amo a todos los jóvenes como si fueran mis hijos. Le doy un consejo como un padre, pero también como un pastor. Aquí en su casa estarás seguro. Sammy, aquí en su casa estará seguro. Zoé, aquí en su casa estará seguro. Yerrel, aquí en su casa estará seguro. Yesenia, su casa estará segura. Jason, aquí en su casa estará segura. Ashley, aquí en su casa estará segura. Kimberly, aquí en su casa estará segura. Emanuel, Genesis, aquí en su casa estará seguro. Roberto, José, David, Miguel, aquí en su casa estará seguro. Padre, he testificado, he predicado, he hablado lo que tu palabra me dice. Señor, que hablemos de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Gracias, Señor, porque salvaste mi alma. Gracias, Señor, porque sanaste mi corazón. Gracias, Señor, porque sanaste mis heridas. Gracias, Señor, porque sanaste todo mi ser. Aun cuando, Dios mío, yo pensaba que estaba enfermo con el SIDA, con aquellas enfermedades, Dios mío, de transmisiones sexuales. Gracias, Señor. Me has bendecido, me diste una esposa, Señor, me diste hijos. Gracias, Padre. Señor, yo no pensaba que iba a ser un pastor, pero hasta aquí, Dios mío, tú me has traído, Dios.
Señor, y no tengo cómo pagarte, Dios mío, no tenemos cómo pagarle a Dios. Pero Él es bueno, hermano, Él es bueno. Aleluya. Él es bueno, joven, y te quiere bendecir. Gracias, Señor, por todo, y que este testimonio pueda alcanzar a muchos, no solamente aquí en Panama City, sino en Milwaukee, en Canadá, en Nueva York, en Puerto Rico, donde quiera que escuchen este testimonio, Dios mío, el internet. Muchas vidas puedan venir a tus pies, Dios mío, porque para ti no hay nada imposible. Oh, hermano, para Dios no hay nada imposible. Él quiere sanar tu corazón. Por eso en esta noche, amado, si tú estás aquí y quieres reconciliarte con el Señor y darle una oportunidad nuevamente al Señor, aquí está.